Continuamos con nuestro curso práctico del lenguaje de programación Python, un curso guiado por proyectos. Llegamos a la parte número 17 de este curso. Realizaremos una introducción a PyQt5. ¿Qué es PyQt5? Es una librería Python que permite la construcción de interfaces gráficas de usuario, es decir, unos mecanismos visuales que permiten manipular datos a través de componentes gráficos, como por ejemplo botones, listas, cajas de comprobación, cajas de texto, áreas de texto, tablas y un montón de componentes. Esto ayuda a que el usuario pueda interactuar de un modo más cómodo y fácil con los datos que necesita, por ejemplo, recuperar de una base de datos, de un archivo, de cualquier fuente de datos. También su visualización. Podemos hacer una comparación respecto al modo que hemos venido trabajando en partes anteriores. Hemos diseñado aplicaciones que se ejecutan desde la línea de comandos. El usuario interactúa con esa aplicación escribiendo texto sobre esa terminal. Evidentemente, en una aplicación visual también escribe texto, pero esta vez sobre componentes visuales. Los sistemas operativos modernos proveen la forma de interacción con las aplicaciones por medio de una interfaz gráfica. Por ejemplo, el sistema operativo Mac OS tiene una barra de aplicaciones o de acceso a otras aplicaciones. El sistema operativo Windows tiene una interfaz gráfica que facilita la disposición de los elementos a través de tiles o baldosas. Estos son conceptos generales de interfaz gráfica. Todo es visual, tiene imágenes, también tiene sonido y otros elementos visuales que facilitan la interacción con los datos. Esto es otro ejemplo. Con Python se pueden escribir aplicaciones gráficas, digamos. Por ejemplo, si nosotros escribimos guide formulario, aquí tenemos unos gráficos, unas imágenes que nos ilustran cómo se ven las interfaces gráficas, además cómo se construyen. Este es un ejemplo supremamente sencillo. Este que aparece acá a la derecha es una interfaz básica que solicita al usuario un código y una descripción. También tiene tres botones para grabar esos datos, para eliminar datos y también para finalizar, salir de la aplicación. La interacción es completamente visual. Este otro ejemplo es de NetBeans, un entorno de desarrollo para el lenguaje de programación Java. Permite construir interfaces gráficas de una manera muy fácil, arrastrando y soltando componentes desde una barra de componentes gráficos. Y en la red podemos encontrar un montón de ejemplos relacionados. Escribamos acá arriba Guy versus CLI, Command Line Interface. Podemos tomar como referencia, bajemos un poco, esta imagen, por ejemplo. Al lado izquierdo tenemos una GUI, una Graphical User Interface. Los componentes son visuales, hay botones, hay campos de texto, hay listas, hay tablas, un montón de componentes gráficos. Y a la derecha tenemos una interfaz de línea de comandos, Command Line Interface o CLI. Busquemos otro ejemplo. A ver. Este es un ejemplo de interfaz gráfica, de interfaz de línea de comandos. La información ocurre en una consola o en una terminal.
Ahí es donde el usuario realiza la interacción con los datos escribiendo comandos. A ver, sigamos bajando. Aquí hay otro caso. Este es bastante ilustrativo. A la derecha tenemos una interfaz gráfica de usuario. Hay un montón de componentes visuales que facilitan, como hemos dicho, la manipulación, la gestión de los datos. Ok. Muchas herramientas de desarrollo, como por ejemplo Git, que permite gestionar un repositorio, cuenta con una interfaz gráfica y una interfaz basada en texto. Por ejemplo, busquemos aquí GitHub Desktop. Esta es la versión gráfica. La versión gráfica, voy a tomar aquí un caso en donde quede explícito. A ver. Este, por ejemplo, es un caso de interfaz gráfica de usuario. Hay ventanas, hay menús, hay un montón de componentes visuales o gráficos que facilitan la interacción con la aplicación. Yo utilizo GitHub Desktop para subir los códigos de los programas, de los ejercicios, de los proyectos a github.com. Me facilita esta aplicación hacer commits, subir al repositorio los cambios realizados. Por ejemplo, aquí voy a subir, voy a hacer primero un commit. Voy a escribir aquí Python ejercicio 780. También agrego una descripción. Notemos que hay campos de texto. Acá abajo también hay un botón. Aquí previo hay un área de texto. Damos clic en commit. Y luego acá sobre esta área podemos subir los cambios al repositorio que se encuentra en github.com. ¿Vale? Hay menús, como hemos mencionado. Hay diálogos, etc. Todo es visual. Sin embargo, con Git también podemos interactuar a nivel de línea de comandos por una interfaz CLI, Command Line Interface. Por ejemplo, podemos escribir aquí Git y aquí nos da toda la información para gestionar ese comando. Parámetros, argumentos, etc. Todo se hace escribiendo comandos. Por supuesto, los comandos facilitan, son más flexibles, pero la curva de aprendizaje suele ser más extensa respecto a una interfaz gráfica de usuario. Las interfaces gráficas de usuario facilitan memorizar cómo opera la aplicación o la interfaz para manipular algún comando. Entonces, esa es una de las ventajas principales de trabajar con interfaces gráficas de usuario. El usuario puede tener mayor control por medio de controles visuales que por medio de comandos. Estamos hablando del usuario promedio o básico. Un programador, un desarrollador, un experto en sistemas, se le facilita bastante aprender a utilizar estas interfaces basadas en texto o de línea de comandos. Esta parte número 17 se enfoca en la construcción de interfaces gráficas de usuario para facilitar la gestión de datos al usuario. Utilizaremos la librería PyQt-Fy para construir esas interfaces gráficas de usuario utilizando el lenguaje de programación Python. Continuaremos en el siguiente video.